¿Cómo calcular protecciones para paneles solares, baterías e inversor? Quédate aquí y descúbrelo. Probaré otra vez con el rojo. Bien, ahora en nuestro tablero virtual nosotros nos vamos a centrar en calcular las protecciones de un sistema aislado. ¿Ok? Entonces vamos a calcular la protección para los paneles solares, para las baterías y para la salida del inversor. La protección de los paneles es en corriente directa, la protección de las baterías corriente directa y la protección de la salida del inversor es corriente alterna. Es muy importante a la hora de comprar el mini breaker de 2 polos decir que es para corriente directa y para corriente alterna y que me aguanten la tensión que va a pasar por esa protección. Muy bien, para calcular la protección de nuestro banco de paneles tenemos que analizar muy bien el circuito. En este caso tenemos 2 series, 2 paralelos. Vamos a concentrarnos en la tensión VOC y en la corriente ISC. Esos datos van a estar en la ficha técnica del panel. Los colocamos acá en cada uno de los paneles y al final vamos a hacer un análisis de cuánto es la potencia total del banco de paneles, cuánto es la tensión total en VOC y cuánto es la corriente total en ISC. En este caso sería 98.6 y 23.32. Entonces, hay todo un curso de energía solar esperándote. Suscríbete a este canal y obtén una beca del 80% de nuestro curso virtual en vivo. Más información en la descripción de este video. En nuestro cálculo de protección para nuestro banco de paneles vamos a colocar la total de la corriente ISC, que en este caso es 23.32 amperios, y lo vamos a multiplicar por la constante que es 1.56. Eso nos va a dar como resultado 36.37 amperios. Por lo tanto, a la hora de seleccionar el mini breaker o la protección de estos paneles va a ser un mini breaker de 2 polos para colocar en un polo el positivo y en el otro polo el negativo. Es la recomendación que les hago yo por medio de mi experiencia para ser mucho más prácticos. Es mejor tener mini breaker de 2 polos. Tiene que ser un mini breaker de 2 polos de corriente directa y tiene que ser muy similar a 36.37. Ya con el proveedor de mini breakers van a validar cuál es la corriente más cercana a esta que les dio en el resultado del cálculo. Además de eso deben de tener en cuenta que debe de soportar ese mini breaker más de 100 voltios en corriente directa, porque el banco estaría con 98.6 voltios de VOC. ¿Ok? Entonces el mini breaker tiene que ser muy similar, por lo menos si el proveedor de mini breaker nos dice, el siguiente es 37, entonces compraríamos el de 37. Y debe de aguantar más de 100 voltios. ¿Ok? Porque la tensión total del banco es 98.6 y debe ser para corriente directa. No vayan a colocar un breaker de corriente alterna porque pueden ocasionar un incendio. Para calcular el mini breaker o la protección del banco de baterías vamos a tomar la potencia, en este caso del inversor, que el inversor es 48 voltios de tensión, pero es 4000 vatios de potencia. Entonces vamos a tomar 4000 vatios y lo vamos a dividir entre la tensión de nuestro banco de baterías. Si nuestro banco de batería está a 48, dividimos entre 48. Si está en 24, pues lo dividimos en 24. Si está en 12, pues lo dividimos entre 12. El resultado es 83.33. Ese lo vamos a multiplicar ya por la constante 1.25 y nos va a dar como resultado 104.16 amperios. Entonces el mini breaker que vamos a seleccionar es de 2 polos de corriente directa que va a alojar el positivo y el negativo total de nuestro banco de baterías. Tiene que aguantar más de 104.16 amperios, entonces el que le sigue en el estándar de mini breaker que nos recomiende el proveedor. ¿Ok? Debe ser de corriente directa porque nuestro banco de baterías es de corriente directa. Y muy importante, deben de tener ustedes en cuenta que como es de 2 polos, un polo va a ser para el positivo y otro polo va a ser para el negativo. Entonces deben ver la ficha técnica del mini breaker para saber cuál puerto es positivo, cuál puerto es negativo, porque si se equivocan también pueden ocasionar ahí un corto. Para calcular la protección de salida del inversor es muy sencillo. Tomamos ya los 4000 vatios del inversor y lo vamos a dividir por la tensión de salida. En este caso la tensión de salida son 120 voltios en
corriente alterna. Entonces tomamos 4000 dividido entre 120, nos va a dar una salida en alterna de 33.33 amperios. Y eso lo vamos a multiplicar por la constante 1.25. Entonces nos va a dar 41.66 amperios. Entonces el mini breaker que nosotros vamos a comprar es de 2 polos, corriente alterna. También debemos validar cuál puerto es para la fase y cuál puerto es para el neutro. Y debe ser superior o muy similar a los 41.66 amperios. Y debe ser muy importante de corriente alterna. Entonces no se les olvide suscribirse a este canal, darle like a este video, comentar y seguirnos con la mejor energía.